Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 2 de algoritmos y diagramas de flujo. Vamos a hablar ahora de un tipo especial de variables que son los acumuladores y los contadores a través de un ejemplo. En el desarrollo de los algoritmos nos vamos a encontrar muy comúnmente con la necesidad de utilizar variables para cumplir las siguientes dos funciones. La primera de ellas es la de contar. Una variable entonces que llamamos contador no es otra cosa que una variable común y corriente que que almacena un valor entero, pero que nos sirve para contar cuántas veces se da un evento o una condición, una situación en el algoritmo, de acuerdo pues a lo que el problema requiera. Como ejemplo, podemos contar cuántas veces se repite un ciclo, cuántas veces una variable supera un límite o situaciones similares. Llevándolo al código, escribiríamos entonces una expresión como esta que vemos acá, que decimos a la variable conteo asígnele su propio valor incrementado en 1. Eso es contar. En este caso es un conteo de 1 en 1, pero también hay casos en los que necesitaríamos conteo de 2 en 2, de 3 en 3 y así. Por otro lado tenemos la variable acumulador. Es una variable que nos sirve para acumular normalmente de manera aditiva, es decir, ir sumando valores en un solo dato. Entonces, como ejemplo podemos mencionar que nos sirve para acumular la suma iterativa de varios elementos en un arreglo, por ejemplo, pero también no necesariamente con sumas, también podemos tener una acumulación multiplicativa. Aquí vemos el código en el que diríamos a la variable suma asígnele el valor actual de esa variable más un valor que aquí lo llamamos res, pero es el valor de cualquier variable. Miren que la diferencia con el contador es que en el contador siempre estamos sumando una constante, sumando 1, sumando 2. En cambio aquí estamos sumando una variable o multiplicándola en el segundo caso. Vamos a ver un ejemplo. Haga un algoritmo que reciba números repetidamente y que en cada iteración muestre el promedio de los números impares ingresados hasta el momento. El algoritmo debe finalizar cuando el número ingresado sea el 0. Entonces vamos a analizar este problema. Es un poquito más complejo y tiene los elementos que hemos visto hasta el momento de algoritmos. Entonces hagamos el análisis que hemos venido haciendo con los otros ejemplos. Vamos a decir entonces que las entradas a este problema serían estos números que se mencionan acá, que dice reciba números repetidamente. Vamos a llamar esto n. Y luego dice en cada iteración muestre el promedio, es decir que ese es nuestro valor de salida. Promedio que vamos a llamarlo P. No tenemos más datos ni de entrada ni de salida. Vamos a las variables auxiliares. Vamos a definirlas después de que determinemos cuál es el proceso, porque ahí aparece la necesidad de esas variables auxiliares. Entonces, preguntémonos cuál es el proceso que vamos a seguir para solucionar este problema. Entonces, miren que digamos que se compone de dos partes el planteamiento del problema. La primera parte nos dice que un algoritmo debe recibir números repetidamente. Ya vamos a interpretar eso. Y la segunda parte nos dice que vamos a mostrar el promedio de los números impares ingresados hasta el momento. Entonces, veamos lo siguiente. Primero recordemos cómo se calcula, qué necesitamos para calcular el promedio, porque ese es nuestro valor de salida. Entonces, para calcular el promedio P, ¿cierto? El promedio o la media aritmética, como se conoce en estadística,
necesitamos calcular la sumatoria de igual 1 hasta k de los valores n sub i. Es decir, todos los valores que el usuario va ingresando, que los vamos almacenando en n, debemos sumarlos y eso lo dividimos por la cantidad de valores n que se ingresaron, es decir, por el valor k, que nos dice cuántos números se ingresaron. Esta es la fórmula, digamos, el sustento matemático para la solución de este ejercicio. Entonces ahí tenemos, vamos a decir, como tenemos que observar una cosa, miren que aquí yo estoy utilizando la operación de sumatoria, pero esa operación no es una operación primitiva en lo que hemos visto hasta el momento. Quiere decir que como no es primitiva la tenemos que construir. Precisamente el reto aquí es hacer el algoritmo, uno de los retos, digamos, es hacer el algoritmo que implemente esa sumatoria. Entonces podemos decir preliminarmente que ese valor de esa sumatoria, listo, lo vamos a llamar sum, lo vamos a ir guardando en una variable y ya sabemos entonces que para calcular p en cada momento necesitamos sum dividido k. Esa es nuestra operación. Ya podemos decir entonces que sum es una variable auxiliar. Listo. Que va a contener simplemente la suma de los valores de n. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el diagrama de flujo, el algoritmo como tal. Miren ustedes que al principio dice el algoritmo recibe números repetidamente. Entonces, ese proceso de recibir números repetidamente, no habíamos visto ejemplos así. Entonces, ya sabemos que tenemos un bloque de read, almacenamos lo que el usuario ingresa, la variable n, y sabemos que eso va a venir, ese read, ese bloque de lectura va a estar en un proceso repetitivo, va a estar en un ciclo. Entonces ya lo podemos meter ahí. La pregunta es, ¿qué más se hace en ese ciclo? En ese ciclo, fuera de que se recibe un número, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos primero que determinar si el número es impar. Porque si el número no es impar, entonces lo tenemos que ignorar. ¿Listo? Porque miren que el promedio que nos piden es el promedio de los números impares ingresados. Entonces, luego de recibir el número tenemos que determinar si ese número es impar o no. ¿Cómo hacemos eso? Es una condición en la que nos preguntamos si n módulo 2 es igual a 0. ¿Listo? Recuerden que el módulo nos da el residuo. Si el residuo de la división por 2 es 0, quiere decir que el número es par. Entonces, si el número es par, vamos a volver aquí al ciclo. Si el número no es par, entonces quiere decir que es impar y vamos entonces a hacer el procesamiento posterior, que es calcular el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Entonces recuerden, necesitamos sum y necesitamos k. Vamos primero a darle el valor a k. K entonces, identifiquen en este caso que es un contador, es una variable con la que voy a contar cuántas veces este ciclo se ha repetido. Entonces digo k, le llevo k más 1, después sum, la suma, el acumulador, llevo lo que tenía antes en sum más el valor n que ingresó el usuario. Y ya que tengo k y sum, sí puedo calcular el valor de p. Entonces digo a p le llevo sum dividido k. Este es entonces mi bloque de proceso que voy a repetir cada que el usuario ingrese un número impar. El problema también dice que
muestre, dice que en cada iteración muestre el promedio, entonces tenemos que hacer un print de qué valor, del valor P. Luego de hacer eso, ya podemos venir y conectar con el ciclo. Aquí nos faltan dos cosas muy importantes. Nos faltan varias cosas, pero quiero resaltar dos en la construcción de este algoritmo repetitivo. Una es que ese ciclo, como está planteado ahí, es infinito. Nos falta una condición de terminación, un condicional que nos saque del ciclo. Y la otra es que nos falta asignarle valores iniciales a las variables k y sum, que no son variables de entrada, listo, y requieren un valor inicial para poder hacer el conteo y la acumulación. Entonces, hagamos el más fácil primero, el segundo. Vamos a asignarle valores iniciales, entonces simplemente vamos a decir k, por aquí antes del ciclo, por fuera del ciclo y antes, vamos a decir que k, como es un conteo, voy a arrancar en 0 y sum es una acumulación aditiva que también quiero que arranque en 0. Aquí solo me queda faltando entonces el bloque de inicio del algoritmo. Ahora nos falta aquí entonces la condición de terminación. La condición de terminación está claramente expresada aquí. Dice el algoritmo de finalizar cuando el número ingresado sea 0. Entonces, posterior a yo recibir el número ingresado, que es en este bloque de read, yo voy a ingresar un condicional. Entonces, vamos a borrar esta flechita y vamos a implementar una condición que diga que si n es igual a 0, entonces vamos a terminar. Esto es si n es igual a 0. Si n no es igual a 0, entonces vamos a continuar y vamos a conectar así el algoritmo.